Cordial saludo, mi nombre es Álvaro Calderón, estudiante del programa de Ingeniería Industrial, grupo 705, con la tutora Marisol Ballén, para el curso de Pedagogía para la Solución de Conflictos. Empezaremos esta pequeña, hoy es 3 de diciembre del 2025. Empezaremos qué es el conflicto. Desde la perspectiva del autor Martin del 2015, se reconoce que para que exista un conflicto deben existir dos personas o más enfrentadas, las cuales al relacionarse entre sí muestran conducta incompatible entre unas y otras en la búsqueda de resultados. En este sentido, se resalta que el conflicto es una condición inherente de las relaciones humanas, especialmente donde hay diversidad de ideas, metas y expectativas. Por ende, comprender el conflicto desde esta perspectiva implica reconocer su dimensión, dinámica y potencial para generar aprendizajes cuando se aborda de manera adecuada. Por ejemplo, en escenarios sociales como el familiar, el educativo, el laboral, el comunitario, los conflictos actúan como señales de que existen tensiones no resueltas y que requieren de una atención oportuna. Pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Considera el conflicto como algo conveniente o inconveniente, positivo o negativo, funcional o disfuncional. Bueno, para Martín 2015, el considerar el conflicto como algo conveniente conlleva a reconocer que este puede ser positivo y constructivo para las personas cuando las conductas son moderadas y orientadas a la transformación. Es decir, el conflicto no debe extenderse exclusivamente como un fenómeno negativo e indeseable, sino como una oportunidad para el cambio, el crecimiento personal y colectivo y la mejora de las relaciones interpersonales. A su vez, se destaca que el conflicto debe ser funcional, siempre y cuando gestione de manera adecuada, ya que fomenta el diálogo, la toma de conciencia, la participación activa y la búsqueda de acuerdos. Sin embargo, cabe destacar que cuando el conflicto no se aborda correctamente y es acompañado de conductas agresivas, evasivas o destructivas, va a tender a volverse disfuncional y a generar rupturas que conllevan al deterioro del tejido social. Por lo tanto, el reto no está en evitar el conflicto, sino en aprender a gestionarlo con herramientas como la mediación, la comunicación asertiva, la escucha activa y el respeto por las diferencias. Dado de este modo, se reconocería el potencial para fortalecer la convivencia y construir entornos más justos. Bueno, vamos a explicar unos conceptos de arbitraje y mediación, unas similitudes y diferencias. Entre el arbitraje y la mediación son dos mecanismos alternativos de resolución, pero funcionan de manera distinta en términos de participación, poder de decisión y el rol del tercero neutral. Por ejemplo, el arbitraje consiste en que las partes delegan en un tercero llamado árbitro la facultad de tomar una decisión definitiva sobre el conflicto, por lo cual es un procedimiento más estructurado y similar a un juicio, donde el árbitro escucha a las partes y luego emite un fallo que es obligatorio. En cambio, la mediación es un proceso más flexible y colaborativo entre un mediador que facilita el diálogo entre los involucrados sin imponer soluciones. Su función es ayudar a que las partes comprendan sus intereses, a regular las emociones y a construir acuerdos. Algunas similitudes, por ejemplo, ambas estrategias implican la presencia de una tercera parte neutral que interviene. Otra similitud es que tanto el arbitraje como la mediación buscan la resolución del conflicto de manera pacífica y estructurada. Las dos son consideradas mecanismos alternativos de resolución de conflictos fuera del sistema judicial tradicional. Ambas estrategias siguen pasos organizados y definidos. En ambas estrategias, el tercero que interviene debe mantener una postura neutral y no favorecer a ninguna de las dos partes.
y las dos pueden aplicarse en diversos ámbitos como el laboral, comunitario, educativo o familiar. Diferencias. En el arbitraje el tercero toma la decisión final mediante un laudo. En la mediación las partes son quienes construyen el acuerdo por sí mismas. Otra diferencia, el laudo arbitral tiene carácter obligatorio y legalmente vinculante, mientras que el mediación son acuerdos voluntarios entre las personas. Otra diferencia es que en la mediación las partes mantienen el control sobre el resultado. En el arbitraje lo ceden al árbitro. Otra diferencia es que la mediación es más flexible y se adapta a las necesidades del participante. El arbitraje sigue normas objetivas más rígidas. La mediación busca preservar o mejorar la relación entre las partes. El arbitraje puede enfocarse solo en resolver el problema sin considerar vínculos personales. Y como último, la mediación promueve activamente el diálogo entre las partes, mientras que el arbitraje, la comunicación directa puede ser muy limitada. Por lo tanto, a pesar de las diferencias, ambos mecanismos comparten la presencia de un tercero imparcial. Buscan evitar la escalada del conflicto y promueven soluciones más rápidas y menos costosas que los procesos judiciales. La principal diferencia radica en que en la mediación las partes deciden, mientras que en el arbitraje un tercero decide por ellos. ¿Cómo influyen los 5 modos de manejo de conflictos de Thomas Kilmann de negociación y resolución de conflictos y qué implicaciones tienen en la construcción de la paz social? Se trae a cotación el modelo de Thomas y Kilmann, donde se proponen los estilos de afrontamiento como competitivo, colaborativo, comprometido, evasivo, por lo cual al analizarlos cada uno tiene efectos distintos en la resolución de conflictos y en la construcción de la paz social. Por ejemplo, el modo competidor aparece como cuando una parte impone su voluntad por encima de los demás. En este caso aporta a resolver rápidamente el conflicto, pero genera tensiones y no ofrece relaciones sanas. En cuanto al colaborador, se identifica que es el más constructivo porque busca integrar intereses y crear soluciones donde ambas partes ganen. En este caso, contribuye a promover la confianza, el diálogo y la paz social. Respecto al estilo comprometido, implica una solución inmediata, es decir, ambas partes ceden algo, aunque no siempre atienden las necesidades de fondo. Por su parte, el estilo evasivo significa no enfrentar el conflicto, lo cual reduce tensiones inmediatas, pero puede agravarlo a futuro al permitir que otros decidan sobre la toma de decisiones de manera unilateral. Por último, se reconoce el estilo acomodadizo, el cual da prioridad a la relación sobre los intereses propios. En este sentido, puede aportar a mantener armonía momentánea, pero puede generar desgaste emocional al siempre ceder ante los demás. Por lo tanto, los modos centrados en el diálogo, la cooperación y la corresponsabilidad, como el colaborativo y el comprometido, son los que más aportan a la construcción de la paz social. Por lo contrario, los modos orientados a la imposición, la evasión o la renuncia excesiva tienden a deteriorar las relaciones y dificultan la creación de entornos pacíficos. Vamos a nuestra sexta diapositiva. ¿Qué papel desempeñan las emociones, el poder, las actitudes, las percepciones en el desarrollo y la transformación del conflicto? ¿Qué mecanismos de mediación resultan más efectivos en su manejo? Bueno, se expone que las emociones, el poder, las actitudes y las percepciones tienen un papel central en el desarrollo y la transformación del conflicto. Por ejemplo, las emociones pueden intensificar la confrontación cuando no se regulan, pero también pueden ser una vía para comprender necesidades profundas cuando se expresan adecuadamente. En cuanto al poder entendido como la capacidad de influir en el otro, puede equilibrar o desequilibrar el proceso. Por ende, cuando es usado de forma impositiva, bloquea la negociación. Pero si se usa
de forma cooperativa facilita la creación de acuerdos. Además, las tres actitudes frente al conflicto determinan si el conflicto se transforma o se endurece. A su vez, las percepciones influyen en cómo interpretarnos. Las intenciones del otro, percepciones erróneas o sesgadas, suelen alimentar malentendidos y hostilidad. ¿A qué hace referencia el paso de subir al balcón? El paso de subir al balcón, propuesto por William Ury, se refiere a la capacidad de tomar distancia emocional y cognitiva del conflicto para observarlo desde una perspectiva más amplia, o sea, alejarme un poquito. Implica detenerse, respirar y no reaccionar impulsivamente ante provocaciones o tensiones. Cuando una persona sube al balcón o se aleja, logra ver el conflicto como un observador externo, ¿sí? Tengo una mayor visión, identificando intereses reales, patrones de comportamiento y posibles alternativas sin dejarse arrastrar por la ira, el miedo o la defensa. Esta habilidad es clave en la mediación porque permite responder de manera estratégica y puntual también, en lugar de actuar con impulsividad. ¿De qué trata la estrategia del puente de oro? Explicaré el proceso que debe seguir para que la estrategia sea efectiva. Bueno, la estrategia del puente de oro consiste en facilitar a la otra persona parte de un camino aceptable para que pueda decir sí al acuerdo sin sentirse derrotada o presionada. Según Uri, muchas negociaciones fracasan porque la otra parte siente que aceptar es ceder o quedar en desventaja. El puente de oro busca lo contrario, construir una solución que integre sus intereses, preserve su dignidad y le permita avanzar sin percibir la decisión como una renuncia, para que se pueda hacer un buen acuerdo. El proceso para que la estrategia funcione incluye 4 pasos, que es ponerse en los zapatos del otro, incorporar sus intereses dentro de la propuesta, ayudarle a salvar la cara, es decir, ofrecer un acuerdo que no los ponga ni lo ponga en desventaja, y reducir costos y aumentar los beneficios para aceptar que sea una opción razonable. Explique la caracterización de la acción mediadora. La acción mediadora se caracteriza por ser un proceso totalmente voluntario. Cuando yo soy mediador, soy un voluntario de un conflicto, donde las partes deciden participar para buscar una solución equilibrada al conflicto, como ya lo dije. Un rasgo fundamental es que el mediador no es juez ni árbitro, sino un tercero imparcial. Soy un X entre las partes. Buscando facilitar el diálogo y acompañar a las partes para que construyan un acuerdo. La mediación no sigue reglas jurídicas, o sea, aquí no hay un fallo como tal. Buscamos que los intereses entre las personas, mediante la herramienta del diálogo, se pueda llegar a una concertación. Además, este proceso es muy flexible, adaptable y orientado a que todas las partes expresen en igualdad de condiciones. Su finalidad siempre va a ser ayudar a los involucrados. Principios y objetivos de la acción mediadora. La acción mediadora se fundamenta en una serie de principios éticos y metodológicos que garantizan que el proceso sea justo, equilibrado y orientado hacia la resolución pacífica del conflicto. Según el texto, uno de los principios centrales es la voluntariedad, es decir, que las partes deciden libremente participar en el proceso, o sea, no hay una imposición de un tercero ni de nadie de tomar una decisión. Las personas deben hacerlo de una manera libre. Junto a este principio aparece la imparcialidad, donde el mediador no toma partido, no juzga ni busca señalar culpables, sino que facilita el diálogo. Otro principio fundamental es la neutralidad, que implica que el mediador no existe ningún interés ni sobre el resultado, y donde su único proceso debe ser acompañar a las partes. En cuanto a sus objetivos, la mediación busca promover un clima adecuado para el diálogo, facilitar la comprensión de las necesidades de cada parte, reducir tensiones emocionales
transformar el conflicto en una oportunidad de cambio y finalmente ayudar a construir acuerdos mutuamente beneficiosos que permitan restablecer la relación y prevenir futuros conflictos. Explique las metodologías para el desarrollo de la mediación. Modelo tradicional o lineal de Harvard, modelo de Bush y Folger, modelo circular narrativo de Sarah Kopp, modelo interdisciplinar de Daniel Bustelo y otros modelos aplicados a la mediación comunitaria. Bueno, el texto presenta varias metodologías que orientan la práctica de la mediación, cada una con enfoques y propósitos particulares. El modelo tradicional de Harvard se centra en los intereses de las partes y propone una negociación basada en criterios objetivos, separando a las personas del problema y buscando acuerdos donde haya un gana-gana. Por otro lado, el modelo transformativo de Bush y Folger enfatiza dos procesos: el empoderamiento y el reconocimiento, entendiendo el conflicto como una oportunidad para desarrollar habilidades personales y fortalecer la relación. En contraste, el modelo circular narrativo de Sarah Kopp propone analizar los relatos de las partes que las partes construyen sobre el conflicto. Su objetivo es transformar esas narrativas para generar nuevas comprensiones y abrir paso a posibles acuerdos. En cuanto al modelo interdisciplinar de Daniel Bustelo, integra elementos comunicativos, emocionales, sociales y culturales, enriqueciendo el proceso con técnicas provenientes de diferentes disciplinas. Finalmente, se mencionan otros modelos aplicados a la mediación comunitaria, los cuales privilegian la participación colectiva, la dinámica colaborativa y la construcción social. ¿Cuáles son las características del mediador? El mediador debe ser una figura clave del proceso y su eficacia depende de varias características, como es la imparcialidad, los juicios, donde se evitan juicios o favoritismo entre las personas, por eso es una persona neutral y que no tenga interés en el resultado del conflicto. Debe ser una persona empática, debe tener habilidades comunicativas que le permitan comprender y contener emocionalmente a las partes, que las entiendan. Además, requiere capacidad para regular tensiones, gestionar emociones y facilitar la expresión respetuosa de necesidades. Entre sus características personales se destacan la paciencia, la flexibilidad, el respeto, la ética y la capacidad de inspirar confianza. Finalmente, el mediador debe ser un facilitador del diálogo, acompañando sin imponer soluciones y promoviendo la responsabilidad compartida. Bueno, conclusiones. La mediación es un proceso flexible y voluntario que permite transformar el conflicto mediante el diálogo y la comprensión mutua. Los modelos de mediación ofrecen rutas diversas para intervenir, desde el enfoque racional de Harvard hasta la transformación emocional de Bush y Folger. El rol del mediador es esencial para regular tensiones y guiar a las partes hacia acuerdos sostenibles y imponer soluciones. El análisis crítico de un caso permite identificar causas profundas del conflicto y diseñar estrategias integrales y pertinentes para su resolución. ¿Qué aprendizajes nos deja? Se reconoce la importancia de escuchar activamente y reconocer las necesidades de las partes para lograr un clima adecuado para el diálogo. Valorar la utilidad de los mecanismos de mediación resulta importante para promover relaciones más cooperativas y ambientales, laborales y saludables. La regulación emocional y la comunicación no violenta son herramientas imprescindibles para facilitar acuerdos. Y reconocer el rol de mediador como facilitador y como juez permite orientar el proceso hacia soluciones construidas colectivamente. Referencias bibliográficas: Martín Moreno 2015, Gestión de conflicto y procesos de mediación. Rincón MJ 2023, Supere el no, por William Ury. Thomas K.W. y Killman, RH 2008, Thomas Killman, Conflict Moods, Instrument Killman, Diagnostic, la Universidad Nacional Abierta de Distancia, una 2 nivel tutoría para grabación de videos. Muchas gracias.